Mi gente hermosa, ¿usted ha sido víctima de un despido injustificado? ¿Alguien cerca de usted ha pasado por este trago amargo? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el licenciado Víctor Alarcón, abogado especialista en materia civil y también pues en materia familiar, penal, laboral y de todo, ¿no? A todo pues, le hace abogado, ¿a poco no? Dentro de la rama del derecho, sí. Exactamente. ¿Cómo debe ser? Bienvenido. En su rama. En mi rama, sí. Exactamente. Digo, mi especialidad es en derecho familiar y civil, pero en la firma, en el despacho, pues llevamos asuntos de índole penal, de índole laboral. Importante resaltarlo, ¿no? Claro, porque la sí. gente tiene diferentes Al final de cuentas, somos temas. una firma muy completa, ¿no? Exacto. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente, ya lo decíamos, los despidos injustificados. Ay, cuánto que contarles de esas cosas. Hay mucho de eso. Yo creo que de aquí va a salir material y muchas preguntas, ¿no? Sí. A mí me gustaría primero aclarar qué es un despido justificado y cuándo se pudiera considerar un despido ilegal. Okay. Que yo creo que eso es lo que... ¿Hay diferencia entre eso? Pues yo creo que sería la duda que la sociedad o las personas que nos ven tendrían, ¿no? Porque muchos pensamos que el hecho de que un patrón, por alguna de las razones que él guste, llámese bajo rendimiento laboral, llámese pues simplemente que no congenia con tu forma de trabajo, pues tienda a rescindir su relación laboral, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? No eres una persona que a mí me está dando resultados, por ende te voy a despedir. ¿Qué conlleva ese despido? Obviamente, para hacer un despido ilegal, pues tendría que ser un despido injustificado y que no te paguen lo que vienen siendo las prestaciones de ley, ¿no? Que son los 3 meses de salario, tu proporcional de vacaciones, tu prima antigüedad, etcétera. Eso pudiera ser o considerarse como un despido ilegal. Un despido injustificado, pero cuando te pagan esas prestaciones, pues a final de cuentas, a lo mejor a uno no le gusta esa parte, que lo despidan, pero el patrón podrá estar en aptitud de tenerte en su empresa, ¿no? O sea, no podemos someter al patrón a ser una persona que labore en esa empresa si no es deseo del patrón. O sea, no lo podemos obligar. Obviamente, ese despido conllevaría una liquidación constitucional, ¿no? Que regularmente entonces, yo creo que esa sería la diferencia, ¿no? Sí. de ambos. Y regularmente, si le tocan 300, el primer quesito que lanza el expatrón es de 150 a 200, ¿no? Para no irse... regateando siempre. Sí, claro. Pues, Fíjate que comúnmente en los despidos de esta índole, que son despidos injustificados, pero legales, volvemos a lo mismo, lo primero es, que yo le recomendaría al trabajador, es no firmar antes de no saber cuánto o tener una noción de cuánto es lo que por ley te corresponde. Uno cuando ya está en esta situación, por lo menos ya sabe, ya tiene idea o noción de que pueda existir un proceso de liquidación. Hay múltiples calculadoras laborales en internet, o si gustas puedes acudir a un abogado también para que te haga un cálculo aproximado. No puedo decir exacto porque a veces hay empresas que liquidan más, es cierto. Sí. Hay empresas, por ejemplo, las aerolíneas liquidan por encima de las prestaciones de ley, ¿no? Entonces, pudiera ser un costo aproximado de lo que te tendría que dar el patrón. Si no tienes para acudir con un abogado, bueno, como lo comento, en internet hay diversas calculadoras que más o menos pones ahí tu fecha de inicio, tu fecha aproximada de salida y el sueldo que percibes y te pudiera dar esa cantidad aproximada de lo que te toca. Ahora, perdón que me adelante, bueno, antes de salirnos de este tema, hay ocasiones que el patrón amedrenta de alguna manera, si no firmas ahorita esto, y te ves obligado a firmar, ¿se puede hacer algo si tú firmaste o ya no? Mi consejo realmente es no firmar, o sea, no caer en esa intimidación, porque sí es cierto que el patrón te va a decir, pues esto es lo que te toca y te lo voy a dar ahorita, fírmale o no te voy a dar nada. No creo que haya necesidad de caer en esa intimidación, porque al final de cuentas es eso. Entonces, ¿sabes qué? No voy a firmar nada, te vas y te asesoras y volvemos a la mesa de conciliación. A final de cuentas, con la nueva reforma que hubo en el 2019, ya no se puede ir a un juicio laboral directamente, tienes que agotar la conciliación, forzosamente. Entonces, ya sea en el trabajo o ahora les llaman centros de conciliación y registro laboral, que antes era la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, forzosamente, en algún momento se va a dar esa cantidad que te ofrecen. Si tú desconoces si es la correcta, no la firmes. No firmes ningún papel, no entregues ningún documento, es decir, llámese tu uniforme, tus credenciales para acceder al trabajo. Incluso tú preséntate al día siguiente a trabajar. Al momento en el que te nieguen el ingreso a las instalaciones laborales, bueno, ahí ya se configuraría y se concretaría ese despido justificado. Porque, ¿qué es lo que pasa?
que te mandan llamar a la oficina de recursos humanos, y bueno, pues ahí nada más está o el gerente de recursos humanos o el patrón o el gerente general, y son los que te dicen no, y a veces ni ellos ¿no? Tienen los pantalones, los patrones o los jefes directos para decirte, oye, la relación laboral terminó por esto y por esto, o ya no vamos a continuar, lo cual es válido y me encanta que lo haya aclarado. Correcto. Puede ser injustificado, puedes decir, oye, pues yo no hice nada para que, o no merezco que me corran, pero me están dando lo de la ley, ¿no? Correcto. Entonces están en todo su derecho. Ahora, si ni siquiera te lo mereces o está injustificado y luego todavía no te dan nada, hay personas que los amedrentan, sí, que ni siquiera dan la cara, mandan a uno que de jurídico o mandan no sé qué y te quieren intimidar, y si no sabes, pues ahí terminas firmando, y si no firmas, entonces pues eres arrogante, eres presumida o eres sí, malagradecida, claro, aprovechada, entonces sí. Incluso hay ocasiones en las que al momento de ingresar a trabajar en una empresa te dicen, firma aquí, firma cuando estás firmando tu contrato laboral, y ahí a veces hasta en blanco te hacen firmar una hoja que ellos la llenan como si fuera tu renuncia. Y eso es ilegal. Eso es ilegal, obviamente. Totalmente. No debería de ser esta práctica, no debería de darse. Sin embargo, pues los trabajadores ante esa necesidad de poder trabajar a corto plazo, pues bueno, pues la firman, ¿no? No se preocupen, si ya lo hicieron, a final de cuentas, hay instancias a las que se pueden acudir para invalidar esto, ¿no? El acoso laboral, es decir, que tu jefe, pues llámese fuera de horarios de trabajo, en días festivos, en tus días de descansos, pues hay jefes que son workaholics, que son adictos al trabajo y que están, oye, mándame el reporte, oye, mándame el estatus, oye, quiero o regrésate a tal hora. Entonces, sí, al momento de que esto sea una actividad constante, sistemática, pues obviamente repercute en un acoso laboral de cierta manera, ¿no? Y peor aún, si el trabajador no le contesta en esos horarios, sí, claro, posteriormente va a venir algún despido por bajo rendimiento laboral o por no acatar las órdenes del o jefe, simplemente ¿no? cuando quieres hacer valer tus derechos y cuando tú con argumentos dices, oye, a ver, esto no me corresponde, han abusado, me han acosado laboralmente, sí, puedes sacar toda una lista, ellos no lo entienden de esa manera, ¿no? Digo, de entrada tienen un problema psiquiátrico o psicológico muy fuerte para comportarse así. Dos, para no dar la cara cuando dicen, pues ya, no quiero seguir trabajando contigo. Muy pocas personas tienen los pantalones para poder darte la cara y decir por qué se termina. O son ¿no? personas mediocres que nunca tuvieron algo y de pronto les dan poder y no saben cómo denotar ese poder que les dieron y sí, quiere hacer. Es que hay yo muchos soy. de esos. Sí, yo conozco unos. Sí, muy bueno, mediocres. Lo bueno hoy en día es que la Ley Federal del Trabajo pues protege mucho al trabajador, o sea, lo tiene muy bien protegido. ¿Es un proceso largo? Sí es un proceso largo. Cuando no se llega, cuando se agota la conciliación, para que haya conciliación, lo hemos hablado aquí en otros temas, tiene que haber voluntad de ambas partes. Exacto. De llegar a un acuerdo. Si no hay esa voluntad de ambas partes o incluso de una de ellas, pues tendrá que agotarse la instancia judicial, que en este caso es ante los tribunales laborales, y son procesos largos. Conlleva obviamente a que con la reforma que hubo en el 2019 pueda haber el pago de salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? Bueno, son todos estos salarios que se pueden dar hasta por un año, ya aunque no estés trabajando. Esos son los salarios caídos. Hasta por un año, o sea, el tope es un año. De tope un año. Obviamente, más las prestaciones y tu indemnización. Más lo que te toca de ley, se te suma un año. Lo que agrega el Esto árbitro, cuando ya te vas a juicio y lo ganas. Es correcto. Hay posibilidades de que... Si no lo ganas, no. Si no lo ganas, pues no te dan ese salario, ¿no? Hay posibilidades que la empresa o el patrón, aún siendo injustificado tu despido y demás, puedan ganar. Realmente es raro que esto pase cuando lo llevan a juicio a los tribunales y que van a hacer el juicio largo. Bueno, los patrones o la empresa a lo mejor dice, bueno, yo ya sé que lo voy a perder, pero ¿qué es lo que pasa? Que te voy a jugar 1 año, 2 años, 3 años de juicio y ese dinero, en lugar de dártelo a ti, pues lo voy a jinetear. Lo voy a jinetear, como se dice vulgarmente, ¿no? A final de cuentas, bueno, pues te jineteé 3 años el dinero, ya te lo voy a dar, ¿no? Si en ese inter se llega a algún acuerdo. O sea, no les, por ejemplo, yo despido a Janet y ¿sabes qué? Sé que le tengo que dar 100 pesos, pero digo, ok, vámonos a juicio, le voy a tener que dar 500, mejor te doy, ¿sabes qué? Ya te doy 150 por el juicio, ya creo que a veces también el orgullo de ciertas empresas en algunos casos ya son temas a veces hasta personales entre el patrón, el trabajador,
que permea, que no permite que esa conciliación se pueda dar, ¿no? Y como dice Janet, es más por orgullo. Y a final de cuentas, bueno, pues si en 3 años te voy a dar 500, ¿cuánto generé yo con ese dinero durante 3 años? Bueno, sí. Entonces, son estrategias, ¿no? Pero obviamente aquí hay que agotar siempre la conciliación entre ambas, o buscar la conciliación entre ambas partes, ¿no? Ese acoso laboral, incluso acoso sexual que se ha vivido por parte de algunos trabajadores en las empresas, conlleva a que ellos mismos puedan rescindir el contrato laboral. Tendrán 30 días, obviamente, para ejercer ese derecho de rescindir ese contrato laboral y irse con esa indemnización, ¿no? Que se le conoce como el 90-12-20, 90 días de indemnización, o de indemnización constitucional, 12 días por año trabajado y 20 días aparte por año trabajado también. Okay. Eso es cuando ellos dicen, yo ya no puedo aguantar más ese acoso laboral, claro, esa insistencia por parte de mi jefe, esos insultos, esos gritos, esos maltratos que en forma sistemática y constante se han venido dando en la relación laboral, que ellos dicen, yo ya no puedo, sufro de estrés, sufro de depresión, etcétera, etcétera. Ellos tendrán 30 días para poder rescindir ese contrato con responsabilidad para el patrón, ¿no? No es un despido porque no te están despidiendo, sino es tu decisión rescindir el contrato, pero ¿por qué circunstancias? Y ahí tienes el apoyo también de las ahí la ley autoridades. también te protege para efecto de que también pueda ser objeto de una indemnización, ¿no? Licenciado, hemos escuchado también el Tribunal Estatal y el Tribunal Federal, y hay casos que se están pimponeando el caso y no, te toca a ti. Ahí, ¿cómo puede proceder el trabajador para que se pueda agilizar esto? Anteriormente sí, en las juntas había 2 tipos de juntas, que era la Junta de Conciliación Local y la Junta Federal. ¿Qué casos se llevaba? Bueno, la misma ley te establece qué casos y de qué empresas son las que se llevan ante la Junta Federal y qué casos son ante la Junta Local. Obviamente el hecho de que una junta diga, bueno, ¿sabes qué? A mí no me compete, yo no soy competente para conocer del asunto, entonces vete a la Junta Local, y tú te vas a la Junta Local y te dicen, no, yo no soy competente. Bueno, yo creo que ahí, ante esa negatividad de ambas instancias, yo creo que es una instancia federal, ¿no? Un juzgado de amparo, un juzgado de distrito, perdón, para interponer un amparo por ese, a final de cuentas, es un acto de autoridad, me estás negando el derecho a mí como trabajador. Hoy en día, con esta reforma, los centros de conciliación realmente permiten o han subsanado mucho esa parte que anteriormente se veía, ¿no? De que, bueno, ¿El trabajador puede ir directamente o tiene que ser por medio de un abogado? No, directamente pueden ir a las oficinas de los centros de conciliación. ¿En dónde están? Están en Otay, si mal no recuerdo. Es más, creo que están aquí al lado en la plaza que está. En Plaza Otay, la que está aquí al ladito de nosotros. Okay. Ahí está. El federal y el ahí sí, estatal. ahí tienen abogados de oficio también y son conciliadores muy preparados, obviamente, para llamar al trabajador y llamar al patrón para buscar esa mediación, ¿no? Y que no llegue a unos tribunales, porque al final de cuentas sí es algo desgastante. A veces el trabajador, por esa necesidad que tiene de dinero rápido, opta por, ¿sabes qué? Dame lo que quieras y ya dámelo. Lo que quieras, pero pues tampoco no podemos abusar de esa necesidad del trabajador, ¿no? Hay trabajadores, hay que recomendarles, y se los digo a título personal, no acepten cualquier cantidad, asesórense. Ahí están los datos del licenciado Víctor Alarcón. Si usted está pasando por esto, así como que ya se las huele en su trabajo, hable con un abogado, saque la cuenta lo que más o menos qué es lo que le toca. Y si no sabe, no firme nada. Agarre su hojita que le están dando y vaya y asesórese. Lo recomendable siempre es de manera muy educada, pues ¿sabes qué? Está bien, tú ya no quieres que yo trabaje aquí, no hay problema, me voy a asesorar, voy a ver cuánto me toca y buscamos esa conciliación y ese arreglo. No, es que tienes que firmar ahorita, si no ya no te toca nada. Okay. Gracias. Sí, exactamente. De todas maneras, en algún momento me lo van a dar, ¿no? Entonces, claro. Vamos ejerciendo ese derecho que como trabajadores también tenemos y la ley que nos protege, ¿no? Muy ampliamente en ese sentido. Oye, abogado, y en la cuestión del acoso laboral, por ejemplo, mi patrona, mi jefa, a veces en reuniones familiares está, a veces amanece en mi casa de un día para otro, en mis cumpleaños ahí está. Fíjate que en el caso particular tuyo no va a aplicar. Porque es mi hermana. Porque es familiar, entonces
No Digo, ya aplica, joven. si tu hermana está en domingo, oye, esto y Oye, Si te quita de tu cama, taquitos de birria, me quita de la cama. ese ya no es café. índole laboral. Pues ya, permíteme decirte que ya es algo más. Quise asesorarme. Pues aprovechando la consulta. Licenciado, algo también que últimamente y con la tecnología y el alcance que la mayoría de la gente tenemos a un celular, Sí. se utilizan mucho las grabaciones como de protección. Corríjame si estoy mal, pero se dice que si tú estás involucrada en esa conversación, no es un delito grabar cuando tú estás en esa plática. No, realmente no. Digo, hay que ver qué tipo de grabaciones y en qué contexto se da esa grabación. Exacto. Pero al final de cuentas... Mientras no sea como una grabación, pues en la intimidad de la persona, Invasiva, ¿no? invasiva Claro, no, tal vez. obviamente, digo, hay una ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero no aplica en este sentido, ¿no? A final de cuentas, el derecho también ha evolucionado, los medios han evolucionado, la forma de comunicar ha evolucionado, la forma de juzgar ha evolucionado, y estos medios de prueba sí han sido aceptables ya en diversos procesos, tanto de índole penal, de índole civil, familiar, capturas de pantalla de WhatsApp. No son una prueba plena, pero son un indicio y es una forma de soporte de acreditar lo que tú pretendes, ¿no? Y digo, por mi parte también ahí va la recomendación. Si tú traes un celular y tienes un jefe que te está acosando de cualquier manera o que te están obligando a hacer cosas que no quieres o que te están tratando mal, como quieras llamarlo, mira, ponle play a tu videíto, guárdalo mientras tú estés ahí involucrada en esa conversación, guárdalo porque de verdad que a la hora del juicio y demás, pues es un extra, ¿no? Sí, donde es un tú estás extra. demostrando cómo te estaban tratando, ¿no? Y ahí está la evidencia. Ya después te asesoras para compartirlo públicamente en un despido injustificado, pues el patrón obviamente tiene que hacerlo de manera escrita y obviamente tiene que narrar o tiene que describir cuál es la razón por la cual te estoy Yo vi uno, ¿no? es una amiga, el primo de un amigo, en su rescisión de contrato decía, ya porque el jefe no confía y es muy contestona. Y entonces como que no había ni hora, ni día, ni causa, ni algo como que desarrollara bien por qué la rescisión del contrato. ¿Qué pasa ahí? O sea, ni en la prefectura te entregaban esos reportes. Y luego volteó y le dijo, ay, vámonos, Filemón. Redactado, pero como que ni a la primaria fueron. En esas circunstancias, pues obviamente sí hay un claro y evidente despido. Mi amiga se rió tanto, ¿no? cuando vio eso. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales pudiera haber un despido justificado sin responsabilidad para el patrón también? ¿Cuáles son las causales? Hay que ver esa otra parte de la moneda, ¿no? ¿Y cuáles son las causales? Son pocas, ¿no? Obviamente. Vamos a enumerarlas. El hecho de ejercer violencia en contra de alguno de los compañeros de trabajo, e incluso en contra directamente del patrón o de algún familiar del patrón, pudiera ser una de las causales para que te haya un despido justificado sin responsabilidad para él. El hecho de acudir en estado de ebriedad, inconveniente, por así decirlo, 3 faltas injustificadas en el mes. Yo creo que serían dentro de las pocas o algún que hay. Daño a ¿no? Sí, las que más comúnmente se pudieran dar, ¿no? Al equipo, ¿no? También. Es correcto también. Dañar es decir, si Choche aquí viene y porque... Y daña la cámara, carísima, por cierto. Patea intencionalmente la cámara. Pero si me siento y se rompe el Ojana... No, esa es otra cosa. Salen muy buenos. Pero si tú llegas y quebras esa pantalla... Sí, si tú vienes en un estado de ánimo, pues que a lo mejor un día antes tuviste algún problema familiar, chocaste afuera, etcétera, y llegas y tuviste una discusión con Janet, y por esa discusión tú intencionalmente pues, rompiste con esa forma de expresión, ese enojo, una pantalla, las cámaras, pues obviamente ahí pudiera configurarse un despido justificado, ¿no? Porque estás dañando el material con el cual se trabaja aquí. Y ahí no podría ser sujeto de una indemnización. Ahí 0 pesos, ¿no? Pues nada más lo que viene siendo su finiquito y lo que viene siendo cajita de ahorro, su proporcional de aguinaldo, su proporcional de vacaciones y su semana y vámonos. Bueno, you peel here. Pues y la verdad es que también hay muchas empresas, incluso que se dicen grandes empresas, donde pues ni siquiera pagan días festivos, correcto, donde no hacen las cosas conforme a la ley. Donde pues es que las empresas son grandes, pero las personas que las manejan son chiquitas. Exacto, ese es el problema. Les queda muy grande ese puesto y no respetan al trabajador, pero qué bueno que está el licenciado Víctor Alarcón. Hay que saber sus derechos y prestaciones, ¿no? Que tenemos. Exactamente, pues muy buen tema el día de hoy. Muchas gracias. Ahí está, mire, ahí están los datos ¿Qué fue eso? Es que estoy así, güey. Ya le iba a dar la mano. Yo también.
Ahí está, anota el número y nosotros regresamos. Gracias, saludos. Gracias, Gracias, licenciado. hasta Vámonos a luego. un corte, mi gente, regresamos. Más, un poco más.